En esta mañana el Señor ponía en mi corazón algo que tal vez muchos de nosotros hacemos muy constantemente. Dígale a su vecino: no mirar atrás. Dile: no mires atrás. Ahora voltéese para atrás. Nada, estoy bromeando. Dígale a su vecino: no mires atrás. Mire, hay cosas en la vida que marcan tu vida. Y mire, hay oportunidades que Dios da para que usted y yo podamos ser restaurados. Diga conmigo: restaurados. De cosas que sí pasaron y que te marcaron tu vida de una manera tal vez muy fuerte. Y yo sé que el enemigo muchas veces usa eso para tomar ventaja y para dejarte estancada, para que no puedas seguir hacia adelante. Y te quiero hacer una pequeña declaración. El momento que tú perdones a alguien no va a hacer a esa persona mejor o que cambie. Una vez más se lo voy a decir. El momento que tú perdones a alguien no va a hacer que esa persona sea mejor o cambie, pero va a ser una bendición para tu vida, porque vas a poder avanzar. Y por eso cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, hay tantas cosas que entendemos a la luz de su palabra que traen libertad a nuestras vidas. Y hoy ya vemos muchos, escúchame bien, en este lugar que nos hemos agarrado las cosas que marcaron nuestra vida y no las hemos soltado. Pero para poder avanzar tienes que soltarlo ya. Y yo le pido al Señor a través de su Espíritu Santo que hoy nos hable a través de su palabra, para que usted y yo podamos seguir avanzando. Diga conmigo: seguir avanzando. Yo puedo ver atrás, pero la única razón de la que debemos de ver para atrás es para testificar y ver lo maravilloso que ha sido Dios y de qué nos ha sacado y qué nos ha libertado. Porque hay muchos que todavía quieren seguir caminando con sus ojos puestos atrás, y eso es un accidente esperando que pase. Usted no puede conducir su automóvil viendo para atrás, porque algo va a suceder. Número uno, no se va a mover tal vez, o va a moverse a un paso muy lento y va a terminar accidentándose. Y por eso el Señor hablaba a mi corazón. Y quiero invitarlo en esta mañana, que así puesto de pie, hermano, determinemos en nuestro corazón que no va a haber nada ni nadie que pueda detener lo que el Señor ya comenzó en usted y en mí. Amén. Hay cosas que usted está luchando hoy, de desánimo, de desaliento, que aparecen en su vida, en las pruebas que lo han estancado y lo han detenido. Y en la Biblia usted y yo podemos ver una y otra vez que el Señor vino para traer a sus vidas un renuevo, traer nuevas fuerzas, para alentarnos y para seguir adelante. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y por eso le quiero invitar que lea con nosotros en el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 23, y vamos a orar por esta palabra, leerlo. Mire lo que dice ahí: mantengamos firme, diga conmigo: firme, la esperanza que profesamos, que fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. Y hoy en su misericordia Él quiere recordarnos que tal vez ese pasado y ese evento que marcó tu vida fue una oportunidad para que Dios se glorificara, no un obstáculo para que tú te quedes estancado y no sigas adelante. Y por eso en esta mañana vamos a orar por esta palabra y le vamos a pedir al Señor que nos hable y ministre en nuestras vidas, porque habemos muchos que estamos luchando día tras día con el desánimo, con el desaliento, y ya no hemos avanzado. Pero Dios quiere que sigas adelante y sigas en pos de Él. Inclina tu rostro con nosotros. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros y no te has de detener hasta perfeccionarla. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas,
que tu Santo Espíritu venga a ministrar los corazones de cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que todo estancamiento por tener nuestra mirada atrás en lo que sucedió, en lo que marcó, en lo que vino tal vez a destruir, lo que trataron tal vez de utilizar para obstaculizar tu obra en cada uno de nosotros, Señor, hoy venimos a ti, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, el que está en todo lugar y el que es capaz de traer una clara visión para nuestras vidas, para que podamos proceder hacia la meta que es Cristo Jesús. Padre, queremos poner, dígale con nosotros, queremos poner nuestra mirada en ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe. Te pido que uses, Señor, mi boca en esta mañana para transmitir un mensaje claro, conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar con nosotros. Cuando hablamos de caminar hacia el frente, usted conoce personas que en un tiempo determinado estaban en fuego por el Señor y llegó un evento que marcó sus vidas, y desde ese día las cosas no fueron iguales. Y miren, no somos nadie exentos de las circunstancias de la vida. Todos sabemos que en nuestro caminar van a venir en ocasiones muchas dificultades y muchos estorbos y muchas cosas que van a querer estancar, detener la obra de Dios en cada uno de nosotros. Pero yo le vengo a decir que fiel es el que hizo la promesa, y por eso usted y yo tenemos hoy la certeza de que no es lo que haya dicho Dios, sino quién lo dijo, que es lo que le da a usted la paz y la seguridad de que si Él hizo, amado hermano, una promesa para cada uno de nosotros, Él la va a cumplir. Por eso traigo hoy 4 puntos para usted. Número 1, dígale a su vecino: ante la dificultad, fortalece tu vida de adoración. Adoración no solo es cantar. Adoración no solo es pronunciar un cántico. Adoración es reconocer que su vida y mi vida son una ofrenda para Él. Y cuando usted y yo reconocemos que ante las dificultades de la vida, que nadie estamos exentos, van a venir, la lluvia va a venir, la tormenta va a venir, la tempestad va a venir, pero donde está tu confianza y donde estemos arraigados, podemos tener la plena certeza de que la fidelidad y el amor de Dios se hace manifiesto para usted y para mí. Por eso, ante las dificultades, dígale a su vecino: fortalece tu vida de adoración. Dígale ahora a su vecino, ahora le puede decir: ante la dificultad, fortalece tu vida de adoración. En ocasiones nos encontramos en momentos difíciles y corremos a la cueva, corremos a otros lugares que no son Dios. Pero yo tengo varios ejemplos, y a través de toda la escritura usted los conoce, los ha visto. Pero vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Mire lo que dice ese versículo. Usted se sabe muy bien esta historia, la hemos compartido en ocasiones, pero nos recuerda que no solo cuando estemos en buenos momentos, en bonanza, en salud, podemos adorar al Señor. Aún en medio de la dificultad, usted y yo podemos fortalecernos en el hecho de saber que nuestra esperanza sigue firme en el que hizo la promesa, porque Él es fiel. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Y por eso dice el capítulo 16, versículo 25: como a la medianoche. Y si usted sabe que el momento más oscuro de la noche es alrededor de la medianoche, es el momento más oscuro, y tal vez estés atravesando la dificultad más oscura de tu vida, pero toma aliento, toma fuerzas en el Señor, porque Él no te va a dejar. Mire lo que dice ahí: como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Usted lo puede leer en casa y puede leer todo el contexto de lo que estaba sucediendo. Pero aquí no estaban en una prisión normal. Estos hombres habían sido azotados, habían sido flageados. Y, amado hermano, los tenían en cepos, los tenían en lo más profundo de la cárcel, en lo más socundo de la cueva de la cárcel donde estaban. Dice que los tenían encadenados en cepo, y ellos habían determinado en su corazón, y les recuerdo que ellos llegaron a la prisión por pregonar el nombre de Cristo, por hablar la verdad, por hacer lo justo delante de Dios.
Y yo no sé usted, pero si me mandan a mí a un calabozo injustamente, yo creo que nuestra reacción humana natural es decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Pero estos hombres no tomaron ni desperdiciaron el tiempo, sabiendo de que Dios es fiel, porque Él hizo la promesa que iba a estar con ellos. Y aún al pregonar la bondad y la misericordia de Dios y su justicia, ellos fueron a caer presos, pero en el momento más difícil de su vida, tal vez en el momento más oscuro, en la prisión, dice que estaban orando y cantando himnos a Dios. Y les recuerdo que cuando Él fue a Filipos a predicar el evangelio, dice que iba con un hombre con él llamado Silas. Dice que los azotaron y los torturaron y les pusieron un cepo. Y pues usted lo puede leer, buscar en la historia, pero un cepo no era nada más una cadena en el tobillo. Dice que los tenían sentados en esta forma, amarrados de las manos y de los pies. Quiere decir que estaban inmóviles. Y no solo estaban inmóviles, sino que estaban solos. Y dice que los habían azotado y los habían torturado. Imagínese el dolor que ellos estaban atravesando en una celda, hermano, con la oscuridad que había, pero habían tomado una determinación en su corazón. Ahí no dice en la Biblia que se quejaron ante Dios por lo que estaba sucediendo. Tampoco empezaron a murmurar delante de Dios y a decirle por qué. Ellos no renunciaron a la voluntad que Dios había determinado para ellos en ese momento, sino que se determinaron en su corazón que iban a ser fortalecidos de la única manera que usted y yo podemos ser fortalecidos. Diga conmigo, en la presencia del Señor. Decidieron cantar y decidieron adorar al Señor y orar, amado hermano, en el momento más difícil tal vez de ese día, de lo que habían atravesado. No murmuraron, no renunciaron a la voluntad de Dios, no se quejaron delante de Dios, sino que reconocieron, dígale a su vecino, reconocieron las cosas buenas aún en medio de la crisis. Reconocieron las cosas buenas de Dios aún en medio de la dificultad. Y yo no sé usted, pero en ocasiones tal vez usted ha pasado una tormenta, una tempestad, y nos encontramos no adorando a Dios, no orando a Él, no dándole las gracias por la tempestad o la tormenta, sino que nos encontramos murmurando, nos encontramos quejándonos de eso y muchas veces renunciando a la voluntad de Dios para nuestras vidas, sabiendo que lo que Dios estaba haciendo en medio de ese dolor era algo maravilloso. Si usted lo puede leer adelante y vamos a regresar a eso. Algo sucedió a través de ese momento en el cual Pablo y Silas se encontraban en el calabozo. Decidieron, diga conmigo, decidieron en su corazón fortalecer su vida en el Señor. Y amado hermano, eso es una exhortación para usted y para mí, porque tenemos que aprender a reconocer las cosas buenas y las oportunidades y las bendiciones que aún en medio de la crisis no podemos reconocer. Y usted no me va a dejar mentir, pero yo sé que en su momento más oscuro, tal vez en su dificultad más fuerte, usted terminó viendo un milagro de Dios y le terminó dando gracias a Dios por lo que había atravesado. Porque si no hubiera pasado lo que le tocó pasar, Dios no se hubiera manifestado de la manera que lo hizo. Muchas veces queremos todo que salga perfecto, pero usted y yo sabemos que Dios tiene propósitos divinos en todo lo que hace. Por eso Filipenses capítulo 1 versículo 12, mire lo que dice la escritura: quiero que sepáis, decía el apóstol Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del evangelio. Quiere decir, él reconoció que aún en sus momentos difíciles y de crisis no solo fueron para formar su vida, sino, mire lo que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del evangelio. De esta manera, versículo 13, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. Versículo 14, la mayoría de los hermanos, mire lo que dice después, tomando ánimo en el Señor por mis, ¿qué dice? Mis deleites y mis placeres, por mis prisiones. Quiere decir que la vida del apóstol Pablo en su momento más difícil
fue un testimonio para la gloria de Dios, para que todos los que lo vieron pasar por lo que pasó tomaran aliento y se levantaran y declararan que Cristo es el que cuida y el que tiene el control de todas las cosas. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, mire lo que sucedió al ver esto, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiere decir que nuestras vidas, hermano, pueden ser de bendición o pueden ser una piedra de tropiezo para alguien más. Usted ha conocido personas que están en fuego por el Señor y surge una necesidad, y cuando los ve no reflejan lo que decían cuando las cosas iban bien. Eso puede llegar a ser una piedra de tropiezo para alguien más. No vayamos tan lejos. Si nuestros hijos en tiempo de la crisis lo vieron a usted negando la fe por la circunstancia que se salió de sus manos, pero no la de Dios, ¿cómo puedes hoy testificar de que Él todo lo puede cuando a ti te tocó? Lo único que hicimos fue murmurar, quejarnos y en ocasiones rendir la voluntad de Dios y renunciar a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Qué responsabilidad más grande. Pero el apóstol Pablo reconoció y le dio gracias al Señor, y él se fortaleció su vida de adoración en los momentos de crisis. Y por eso es una gran lección para usted y para mí. Porque si decidiste volver atrás y fijar tu mirada en el evento que te marcó, en el cual tú tomaste una determinación que no ibas a poner tu confianza en Dios, sino que ibas a hacerlo de tu propia manera, el resultado ya lo sabemos. No tenemos que ser muy espirituales para discernir el resultado cuando tú tomes tus propias decisiones y te apoyes en tu propia prudencia. Yo lo he hecho y he fracasado rotundamente en ocasiones, creyendo que yo sabía cómo lidiar con el asunto. Pero mire qué maravilloso es, porque si hay una persona en la Biblia que nos muestra cómo mantener una buena actitud en las circunstancias difíciles, fue el apóstol Pablo. Y lo hizo, amado hermano, y lo hace para lección suya y mía. El libro de los Hechos, amado hermano, nos muestra una y otra vez, como le recordé hace un momento, lo que sucedió con Pablo y Silas. En lugar de ver eso como una desgracia, vio como la oportunidad para poder alabar a Dios y dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Por eso, usted se recuerda, lo puede leer en casa, el resultado de ver que este hombre adoraba y no huyó, porque le recuerdo que se abrieron las puertas de la cárcel, se cayeron las cadenas y todos los que estaban presos huyeron y corrieron, y Pablo y Silas seguían ahí abajo, y cuando vieron que el carcelero se iba a matar, se iba a suicidar, le dijo: no, detente, no hagas eso. Y usted sabe lo que sucedió. Fueron a predicarle a él, a su familia, y todos se convirtieron, se bautizaron y le dieron la gloria a Dios. Amado hermano, eso no hay despropósito en Dios. Pero muchas veces hemos permitido que el desánimo, el desaliento nos estanquen por algo que sucedió, y fijaste tu mirada en el evento y decidiste renunciar a la voluntad de Dios para tu vida. Pero yo te vengo a recordar hoy que estando, amado hermano, en el momento más difícil, tienes que cambiar tu actitud. Tienes que saber que tal vez un fracaso para ti fue algo contundente, pero para Dios fue una bendición para el progreso del evangelio. Porque si tú hubieras logrado tus metas egoístas e individuales, puede que no estuvieras aquí sentado hoy. Y por eso yo le doy gracias a mi Dios, porque Él sabe todas las cosas y conoce todo lo que hemos vivido. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Y al ver la actitud de este hombre, amado hermano, el sufrimiento, la actitud en medio del sufrimiento, los hermanos que vieron eso en la vida de Pablo se llenaron de valor para predicar el evangelio. Imagínese usted. Y nosotros, al igual que Pablo, tenemos que reconocer las oportunidades de Dios. Tenemos que reconocer sus bendiciones en nuestra vida y saber que la bondad y la misericordia de Dios en tiempo de crisis, amado hermano, se va a hacer manifiesta. Pero es importante que usted y yo alcemos nuestra mirada a Él y pongamos nuestra confianza en Él, y no renunciar a la voluntad de Dios en medio de la crisis o la tormenta. Porque mire qué curioso, si usted se recuerda, Moisés
se dirigió al desierto por 40 años y la Biblia dice que él no nos dice que él pensó regresar a Egipto porque las cosas se pusieron duras. El pueblo de Israel, cuando vio la cosa dura, lo primero que pensó, dice: yo regreso a Egipto. Éxodo capítulo 14, usted lo puede leer en casa. 8 ocasiones el pueblo de Israel le dijo: nos trajiste acá y nosotros deberíamos de estar de regreso allá, porque en el desierto ni sepulcros van a haber, y ahora que nos persiguen, miren, nos y nosotros, 8 veces en el capítulo 14, porque ellos se interesaron en su bienestar sin darle un propósito y una voluntad divina a lo que estaban atravesando. Y les recuerdo que ya habían pasado las 10 ¿qué plagas? ¿Cómo fue? Las plagas que envió sobre el pueblo de Egipto. Ya había sucedido, ya habían visto el poder manifiesto de Dios, ya habían salido de Egipto y estaban delante del mar. Y les dice: no nos hubieras traído acá. Ya atravesando el Mar Rojo, llegaron al desierto y le dice: estábamos mejor allá, por lo menos allá habían sepulcros. Ellos sí pensaron regresar a Egipto, pero Moisés, en esos 40 años que caminó, no dice la Biblia que él pensó volver, sino que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos críticos donde dudaron de la voluntad de Dios para sus vidas, ¿sabe qué fue lo que hizo Moisés? Él fue a buscar y a refugiarse en Dios, el cual fue la fuerza de él para seguir adelante. En la adoración de Moisés, él recibía el poder para continuar hacia la tierra prometida, a pesar de lo que sus ojos podían ver. ¿Qué le estoy tratando de decir entonces? Punto número 1, se lo recuerdo: ante la dificultad, usted y a mí nos toca fortalecer nuestra vida de adoración. No huyas de la presencia de Dios, corre hacia ella, porque Dios te va a fortalecer en medio de ella. Amén. Dele ese fuerte aplauso si usted lo sabe. Punto número 2, si lo ponen en pantalla, por favor. Usted y yo tenemos que saber que las crisis y las adversidades son parte de nuestro camino. Por eso dígale a su vecino: las adversidades en tu vida son oportunidades para que Dios se manifieste. Si usted era pastor, pues, ¿por qué me tocó esta a mí? Pues no lo sé. Verdaderamente no sé por qué le tocó, pero Dios sabe lo que hace. Él no tiene absolutamente nada que haya improvisado en tu vida. Él sabe lo que hace. Y por eso esas crisis de adversidades son parte del camino, aunque muchas veces no nos agradan. Pero les recuerdo que también hay crisis por las cuales usted y yo tomamos malas decisiones y estamos experimentando ese resultado. No todas vienen de parte de Dios. Hay unas que nosotros mismos causamos. Self-inflicting. Voluntariamente usted decidió darle la espalda a Dios y tomar una decisión, pues viene la consecuencia del pecado. Pero hay cosas, hay crisis de adversidades que se van a presentar en el camino, y esos desafíos que se van a presentar en la vida requieren de usted y de mí un esfuerzo, requieren una constancia. Y por eso las cosas insignificantes, hermanos, no requieren perseverancia. Pero una adversidad, en el nombre del Señor, usted tiene que saber que es una oportunidad para darle la gloria a Dios, para reconocer que Él es el que todo lo puede. Por eso Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice: hermanos, yo mismo, el apóstol Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se esforzó y perseveró a pesar de todas las adversidades y decepciones en el camino. Este hombre, hermano, fue injustamente, ¿cómo se dice? Vituperado. Él hablaron de él, hermano, él fue náufrago. Dice que en el camino, amado hermano, dice que vio ocasiones en las cuales fue abandonado, lo apedrearon, estuvo en peligro de robos muchas veces, fue rechazado por sus hermanos judíos y olvidado por muchos discípulos, entre otras cosas. Y le recuerdo que usted y yo tenemos que tener presentes que él escribe esa epístola de Filipenses, esa epístola de Filipenses, estando encarcelado.
Él encontró, hermano, en el momento de dificultad, no solo fortaleció su vida de adoración y encontró la fortaleza y la firmeza a través de estar en la presencia de Dios como Moisés lo hizo, y usted y yo lo podemos hacer. Usted conoce personas y en ocasiones usted y yo hemos caído de huir de la voluntad de Dios, huir de la presencia de Dios, y cuando nos toca adorar a Dios, pues ay, hoy no, hoy vengo de bajón. Pero usted y yo podemos ser fortalecidos en medio de la presencia de Dios en la adoración a Él, entendiendo que las pruebas, hermano, y las dificultades y las crisis son oportunidades donde Dios se puede manifestar. Mire, dice la escritura que este hombre en todas las ocasiones, la cual fue náufrago, dice que se hundieron las naves donde él iba, lo abandonaron, lo apedrearon y estuvo en peligro en muchas ocasiones. Este hombre, a pesar de todo, nunca renunció ni abandonó el camino de Dios. Cuando él llegó a la vida cuando Cristo llegó a la vida de él, Hechos capítulo 9, se le presentó, hermano, algo sucedió en él. Nunca más volvió atrás. Él reconoció que su dependencia total no era de su circunstancia, no era de su capacidad, no era de su habilidad, no era de su intelecto, sino más bien únicamente de Cristo Jesús. Y por eso él no renunció, ni abandonó el camino de Dios, ni tampoco rechazó el servicio del Señor. ¿Tuvo razones para hacerlo? Definitivamente. Usted y yo tal vez hemos tenido momentos en los cuales hemos querido renunciar a la presencia de Dios y correr del servicio de Él y alejarnos de Él, pero Él nunca va a terminar y nunca se va a rendir de hacer su obra y su voluntad en medio de nosotros. Dele gracias por su fidelidad, amén. Dele gracias porque Él ha sido fiel. Pero hay actitudes en las cuales usted y yo tenemos que despertar a la realidad. Muchas veces llegamos al camino con una mala actitud. ¿Usted conoce personas con mala actitud? Gracias por su entusiasmo esta mañana. ¿Conoce personas con mala actitud? Pero Dios en su misericordia quiere renovar nuestro espíritu. Y mire lo que dice el libro de Esdras. Este es un gran ejemplo para los que entienden, amado hermano, que Dios no se le ha salido nada del control. Vaya conmigo por favor a Esdras capítulo 3 versículo 10. Vamos a leer 4 versículos de ahí. Mientras los constructores del templo de Jehová colocaban los cimientos, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, portando címbalos para alabar a Jehová según las instrucciones de David, el rey de Israel. Mire lo que dice el versículo 11. Si lo cambian ahí en pantalla, mire lo que dice: cantaban alabando y dando gracias a Jehová y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque eran colocados los cimientos de la casa de Jehová. Mírenme para acá un segundo y de ahí seguimos leyendo. Quiero que usted entienda lo que está sucediendo y le doy un poco del contexto. En este tiempo de la historia, Esdras está narrando lo que estaba sucediendo después del exilio de 70 años de Babilonia. Llegaron de vuelta y usted se recuerda que Nehemías reconstruyó la muralla de protección. Zorobabel comenzó a reconstruir el templo que había sido destruido, que había sido desolado. 70 años de esclavitud y lo habían destruido todo. ¿Cuál templo, pastor? El que edificó Salomón, el que David dijo: yo está habitando en una casa fortalecida y el arca del pacto no hay, entonces ahora vamos a edificar un templo. ¿Se recuerda? Pero Dios le habla y él hizo todos los preparativos, todos los materiales, los mejores: oro pulido, madera de acacia, la más fina del Líbano. Todos los materiales estaban listos para edificar, pero Dios le dijo: en esta ocasión no vas a edificar tú, porque has derramado mucha sangre. Tu hijo va a tomar la estafeta y él va a edificar el templo. Por eso le llaman el templo de Salomón. Después del exilio, 70 años, quiere decir cuando los babilonios llegaron y agarraron al pueblo de Israel y los llevaron bajo cautividad. 70 años destruyeron las murallas, destruyeron el templo con embustes de oro, con embroches de plata, de madera fina, todo estaba destruido. Y ahora, mire lo que está sucediendo. Regresan todos del exilio, empiezan a poner cimientos nuevos porque habían sido destruidos. Y yo no sé usted, pero eso es causa de alegría, ¿no cree? Cuando regresan está la libertad y ahora vamos a reedificar el templo. Y mire lo que sucede acá, versículo 11.
cantaban alabando y dando gracias a Jehová y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque eran colocados los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12. Pero, ahí va el pero. Yo le he dicho, cuando viene un pero, viene una buena noticia o una mala noticia. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz cuando ante sus ojos eran puestos los cimientos de este templo, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Ponga atención a lo que está sucediendo. Y por causa del griterío, el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría y la voz del llanto del pueblo, pues el pueblo gritaba con gran júbilo y el bullicio se oía de lejos. Y le recuerdo algo, este es algo trascendental en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban reconstruyendo el templo, como le dije hace un momento. Era el primer templo que había construido Salomón con su esplendor, con su lujo, con todo lo que fuera. Y fue destruido por los babilonios. Y ahora los israelitas regresan de estar cautivos, comienzan a edificar la ciudad destruida. Y Zorobabel empieza a edificar, los judíos regresan, empiezan a construir el templo poniendo los cimientos nuevos. Y los judíos más jóvenes, que no habían conocido el templo anterior, que había sido destruido, al ver que se estaba reconstruyendo el templo de Dios, amado hermano, dieron grandes voces de júbilo. Estaban cantando, estaban alabando al Señor, estaban felices por el evento y lo que estaba sucediendo. Pero los ancianos que conocieron y recordaron el primer templo, el esplendor de ellos, empezaron a llorar de tristeza. Empezaron a llorar porque se recordaron cuando Salomón había edificado antes. Y les recuerdo que comenzaron a llorar con tristeza, pues sabían que ese templo no iba a ser tan majestuoso como el que había sido destruido. Ya voy para allá. Lloraban recordando cómo había sido el templo anterior y la sencillez de ver el nuevo templo. No se gozaron. Y mire, es el mismo evento que los jóvenes y los ancianos estaban siendo testigos. Era lo mismo. Un momento de gloria porque había una reconstrucción, había una restauración. Pero mire las dos actitudes. Una actitud completamente diferente. El mismo acontecimiento, unos tomaron una actitud de lamento que no les permitía ver la bendición del presente y de un nuevo futuro en libertad. Y otros llenos de alegría y de gozo porque reconocían que este era un nuevo comienzo en su historia. Y por eso estaban frente de una nueva etapa y que Dios seguía estando con ellos. Pero mire qué curioso. Porque a usted y a mí tal vez nos pueda estar pasando la misma crisis o tempestad. O estemos experimentando ante nuestros propios ojos de poder ver algo que Dios está restaurando, pero hay dos completas actitudes. Esto sucedió delante del pueblo de Israel. Unos lloraban porque decían: es que eso no es ni comparado con lo que era antes. Y empezaron tal vez hasta a menospreciar en su corazón la nueva etapa y lo que Dios estaba haciendo. Dos completamente actitudes enfrente del mismo acontecimiento. Y mire, tal vez en su vida y en su familia Dios está haciendo algo maravilloso. Y tal vez usted es el que tiene la mala actitud porque no era como antes. Pero le recuerdo, mire lo que sucedió. Dele ese fuerte aplauso, se lo va a dar a él. Mire lo que estaba sucediendo. La restauración había llegado. Unos gozosos, otros llorando de tristeza porque no era como ellos querían. Pero hay un común denominador delante de todo esto. El Dios que estuvo con los ancianos en el primer templo era el mismo Dios que estaba en la renovación del nuevo templo y la reconstrucción. Por eso usted oye en la escritura y dice: la gloria postrera será mejor que la. Pero Dios nunca los dejó.
Nunca los abandonó estando en el primer templo y reconstruyendo el otro. Dios estuvo con ellos aún en el exilio de 70 años. Les recuerdo que eso fue consecuencia del pecado del pueblo de Israel. ¿Cómo así, pastor? Les recuerdo que había un año de jubileo. Cada 7 años el pueblo de Dios tenía que dejar reposar la tierra y no cultivar y no cosecharla. Pero el pueblo de Israel dice, pues la historia del pueblo de Israel dice que por 490 años el pueblo de Israel nunca dejó de descansar y reposar las tierras. Siempre lo hizo, nunca dejó un año de reposo. Y si usted es matemático, ¿sabe qué hizo Dios? Fueron llevados cautivos por 70 años. Y si usted hace la matemática, 490 años, dice que no dejaron descansar la tierra, el pueblo de Israel, y fueron un año por cada 7 años. Entonces 7 por 7, 49. Fueron 490 años en los cuales ellos no dejaron descansar y reposar la tierra, y fueron cautivos 70 años. Y el día que regresan, Nehemías es usado por Dios para traer protección a la ciudad, muros de protección. Y viene Zorobabel y dice, pues si ya estamos acá, vamos a reconstruir el templo de Dios para que su gloria descienda en este lugar. Pero el mismo acontecimiento, dos diferentes actitudes. Una de darle la gloria a Dios y estar gozoso, porque en el templo de Jehová va a descender su gloria. Y otra actitud, decir, es que en el templo de Salomón teníamos aire acondicionado y habían pantallas LED, ahora con proyectores de transparencia, ¿verdad? Los que se recuerdan. Era sencillo, no era como el primero tal vez, pero la gloria de Dios nunca dejó de descender. Y por eso, escúcheme bien, las crisis y las tempestades son oportunidades para que Dios, hermanos, se siga manifestando en nuestra vida. ¿Sabe cómo es una mala actitud? ¿A cuántos se les ha pinchado una llanta? A usted no, entonces, ¿verdad? Gracias a Dios por AAA, dicen algunos, ¿verdad? La clave es tener una buena actitud. Mire, una mala actitud es como una llanta pinchada. No puede seguir avanzando. O si usted quiere seguir y pretender que no está ahí, trate de seguir más de una mía. Vamos a ver qué le pasa a su carrito. No puede avanzar. Y muchas veces tenemos una mala actitud y esa no nos deja avanzar. La misma crisis, dos diferentes actitudes. El mismo acontecimiento, dos diferentes actitudes. ¿No le ha pasado a usted en el trabajo? Ay, mira, nos cortaron las horas. Qué injusto, y empieza a renegar la gente. Y otro dice, ala, qué rico, porque me voy 2 horas antes para estar con mi familia. Y así puedo llegar el miércoles a First Wednesday. El mismo acontecimiento, dos actitudes completamente diferentes. ¿No conoce usted personas que lo único que hacen es tener una mala actitud con todo lo que les dicen? Qué horrible. Pues no wonder you're stuck, right? No, ni con razón no podemos avanzar si seguimos, hermano, con una mala actitud. El apóstol Pablo nos demuestra que en tiempo de crisis se fortaleció en la adoración a Dios, que él vio la crisis, la dificultad como una oportunidad para que los que vieron su sufrimiento en las prisiones ahora con más valor pudieran predicar la palabra de Dios y declarar que no hay otro como nuestro Dios. Amén. Dele ese fuerte aplauso si usted lo cree. ¿Le puedo hacer una pregunta? En la historia que le acabo de contar, así, hagamos un ejercicio, ¿verdad? No conteste, pero es un ejercicio para usted. ¿En cuál de los lados estaría usted en la historia cuando estaban reconstruyendo el templo? ¿Qué lado hubiera estado usted? ¿De los que gritan y adoran porque estaban reconstruyendo y poniendo cimientos nuevos? ¿O de los que decían, ay, es que allá cuando adorábamos, mire, la alabanza era tan maravillosa, cantaban, eran 100 ovejas y mire, eso me llenaba mi corazón? ¿O usted está dispuesto a ver lo que Dios está haciendo ahora? Es que mire, es que mi abuelita cantaba así.
Amado hermano, Dios nunca ha dejado de estar ni con tu abuelita, ni con la mía, ni con mis papás, ni contigo, ni con tus hijos, ni nuestros nietos, ni tus bisnietos. Él ha prometido, porque fiel. Mantengámonos en la esperanza firme, porque fiel es el que hizo la promesa. Y eso fue lo que ellos no vieron. Estaban poniendo nuevos cimientos, estaban reconstruyendo, y los empezaron a adorar los que no habían conocido el templo anterior y los que conocieron. Una actitud completamente diferente con lo nuevo que iba a hacer Dios. Dios mío. La actitud, hermano, ¿le puedo decir cuál es lo que marca la diferencia muchas veces en crisis? O usted lo ve como una crisis o como una aventura. Y le voy a contar algo. Mire, este año, en el mes de julio, nos fuimos de vacaciones con mi familia. Y el lugar donde llegamos, que habíamos reservado, no era apto para que nos quedáramos, no cabíamos, el lugar estaba completamente, ¿verdad?, lo que nos habían prometido, lo que habían cobrado. Entonces dije, no, muchachos, esto no, vamos a llamar, cancelemos la reservación. Y llegamos y hicimos una llamada, y mire, nos dijo, lo siento, ¿verdad?, esto ya está hecho. Y entonces dije, mire, se me torció el estómago, porque íbamos a pagar por algo que no íbamos a usar. Me dijeron, lo siento, es final sales. Y había pagado por 4 noches de hotel, por 2 habitaciones. Entonces usted se puede imaginar. Dije, digo, lo siento, no se puede. Y mire, ya se me estaba dando gastritis, ¿verdad?, por dentro. Y mi esposa me dijo, bueno, pues disfrutemos, mira, Dios sabe lo que hace, tal vez algo iba a pasar ahí, entonces disfrutemos el momento, que eso no nos arruine, que sea esto una aventura, ¿verdad? Y de la crisis para la aventura, lo único que tiene que haber en cambio es de actitud. Y entonces ya no fue crisis, aunque no se me fue de pensar, ¿verdad? Yo sí estaba, cada vez que pero ¿sabe qué? La actitud en frente a la crisis cambia, hermano, tu proceder y tu caminar. Por eso, hermano amado, no permitas que la crisis, hermano, marque tu destino, sino que permita que sea una aventura, dándole las gracias a Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que haces. Porque ¿qué es la actitud? La actitud es un comportamiento de ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. Y yo no sé cómo enfrentas tú las situaciones de tu vida. Si tú eres de aquellos hermanos o hermanas que parece Alka-Seltzer, les cae una gota de la circunstancia y usted ¿sabe qué? Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios, y que esa crisis se convierta en una aventura porque cambiaste tu actitud. Señor, no sé por qué me cobraron esa cantidad de dinero, pero tú eres justo. Bueno, y le voy a contar la historia, porque usted sabe que uno siempre tiene que tener paz. Cuando estaba un mes después y llegó el cobro, dije, voy a llamar para ver si me ayudan. Peor me fue, hasta me querían cobrar 6% más. Y estaba así de malas yo. Y bueno, a los 3 meses me mandaron una carta y me dijeron, mira, hicimos una investigación y te damos gracias, y boom, lo quitaron. Y dije, sí, Dios es justo, estaba feliz. Y al mes siguiente llega el cobro otra vez. Y yo dije, bueno, Señor, tú sabes que yo nunca he actuado por un corazón mezquino, ni mucho menos sin integridad ante esta situación. Y los llamé y les dije, mire, no es justo que tengan que pagar por algo que ni siquiera lo usamos, ni siquiera llegamos, pero entiendo, pero si puedes hacer algo sería genial. Pues ¿sabes qué? Déjame ver qué hago. Y al próximo mes ya me quitaron el cobro. Entonces, les cuento cuando regrese. Oye, estoy bromeando. Dios ha sido fiel. Y mire, en las crisis Él quiere que se vuelva una aventura en tu vida, en el camino de Dios, reconociendo que Él es el que cuida de ti. Amén. ¿Qué actitud vamos a tener? Los judíos, hermano, en Jerusalén estaban viendo el mismo acontecimiento, pero diferentes actitudes. Y así todos nosotros en el mundo en el cual usted y yo vivimos, vamos a encontrar las mismas circunstancias, las mismas necesidades. Mire, ahora hasta nuevas enfermedades y pandemias, tal vez necesidades económicas, físicas, no sé cuáles sean, pero tal vez todos vamos a enfrentar la misma circunstancia. Pero tienes que ver qué actitud vas a tener ante ellas, porque la Escritura nos habla una y otra vez de que usted y yo podemos afrontar la situación enfocándonos en Dios, en los posibles beneficios de la situación que estés enfrentando. Es decir,
oportunidades delante de Dios para que Él se glorifique, aprendizajes para nuestra vida con un corazón agradecido por las bendiciones de nuestro Dios. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y nos dejó una gran lección. Por eso, amado hermano, cuando se te pinche la llanta, ten una buena actitud. Cuando sigas, hermano, caminando en este camino de la vida, dependiendo del Señor, y te encuentres con una crisis, una tormenta, dale gracias a Dios. Pastor, ¿usted por qué no le pasa nada según usted? A nosotros nos llegan ataques también. Usted no crea que somos exentos por ser pastores, al contrario, más y fuertes. Y sobre todo la responsabilidad que Dios nos ha puesto. Amado hermano, hagamos las cosas con amor, sabiendo de que Él cuida de nosotros y reconoce tus necesidades delante de Él. Amén. Por eso, ¿cómo puedo hacer, Señor, para cambiar mi actitud? ¿Qué es lo que puedo hacer para que ya no sea yo ese amargado, esa persona que todo le atribuye un despropósito a Dios? Hoy es tiempo, hermano, de hacer las cosas con amor. Si tú amas a Dios, amado hermano, hagamos lo que nos toque hacer con amor, porque a nosotros nos gusta hacer las cosas que amamos con amor, pero Dios no quiere que ames hacer las cosas que amas con amor, sino que hagas las cosas con amor. No sé si lo perdí ahí. ¿Está conmigo? Se lo leo mejor. 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dígale a su vecino, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque mire, hoy quizás no podamos hacer muchas cosas que amamos hacer. Quizás amamos servir en la iglesia. Tal vez amamos ir a nuestro trabajo todos los días. Tal vez amas atender al cliente. Tal vez amas jugar fútbol. Tal vez amas ir a estudiar, estar con tus amigos. Tal vez a pesar de todo lo que tú hagas, amado hermano, amas haciendo las cosas. Pero no haciendo las cosas que amas es lo que el Señor nos llamó a hacer. Es amar, que es amando lo que hacemos, cualquier cosa que sea, donde Él te mande. Porque mire, qué curioso, si el apóstol Pablo estaba en el calabozo y él decidió en su corazón no amargarse, no murmurar, le recuerdo que él no dijo, bueno, yo soy siervo del Señor y hoy voy a hacer que me latiguen porque eso me va a dar gozo. ¿Usted cree que esa fue lo que dijo el apóstol Pablo? De ninguna manera. Él quería pregonar el evangelio, pero lo azotaron, lo flagearon, lo torturaron y lo llevaron al calabozo. ¿Y sabe qué hizo? Cambió su actitud, porque lo que hacía y lo que él iba a hacer, lo iba a hacer por amor a Dios y lo iba a hacer con amor. Y lo que yo le estoy diciendo a usted hoy es, a nosotros nos ama hacer las cosas que nosotros nos gusta hacer, pero lo que la palabra del Señor dice, que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Y eso cambia las cosas. Porque si a ti tú amas servir, pues qué lindo ir a servir. Pero si el Señor te pide que vayas y vayas la mía extra para hacer algo que Él determinó en su corazón para tu vida, pues ni modo, lo voy a tener que hacer porque el Señor me está enviando. Pero lo que el Señor quiere, mire, todos amamos a hacer lo que nos gusta, pero el Señor nos dice que todo lo que hagas, hazlo con amor, aunque no te guste. ¿Me entendió? Pero en serio, ¿está conmigo? Iba a decir algo, pero mejor me lo guardo. Mire pues, usted y yo para poder avanzar tenemos que entender que lo que estemos atravesando va a pasar. Nada es permanente, nada es eterno. Lo que usted esté atravesando hoy es temporal. Y si usted entiende que eso va a pasar, dele gracias a Dios. Si usted entiende que la circunstancia, la tempestad que usted esté atravesando es temporal, amado hermano, dele la gloria a Dios. Mire, un buen ejemplo, vaya al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Ya voy aterrizando, si quieren venir los hermanos al frente. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Mire lo que dice. Entonces el ángel de Jehová volvió por segunda vez, este es Elías, le tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es
demasiado largo para ti. Le recuerdo que en esa misma cueva Elías le había dicho: Señor, quítame la vida. Y viene el ángel de Jehová y le dice: no te confundas. Y así como tú, hay 7,000 profetas más, y a ti todavía te toca ungir reyes y sacerdotes, y yo no he terminado contigo. La crisis temporal que estás atravesando es temporal, pero esto va a pasar, porque yo no he terminado contigo, dice el Señor. Y mire, muchas veces tomamos decisiones permanentes en un sentimiento temporal. Y si usted sabe que su crisis es temporal: ay, pastor, es que yo no tengo salida, no sé qué hacer. Corre a los pies de Cristo. Fortalece tu vida de adoración en medio de la crisis. Reconozcamos las tempestades y los momentos difíciles como oportunidades en las cuales Dios se quiere glorificar. Hoy, escúcheme bien, Dios quiere que sigas avanzando. Ya no veas atrás. El perdonar al que te hizo daño, que te marcó tu vida, no lo hace cambiarlo a él o ser una mejor persona. Tal vez nunca cambie, pero él es nuestro proyecto. Tu familia, tu vida personal es la que tú te tienes que enfocar, porque Dios no ha terminado. Elías pensó que esta mujer, Jezabel, lo iba a alcanzar, iba a aniquilarlo. Después de una gran victoria, cayó en la cueva pensando que ese era el final de su carrera, porque había un edicto de muerte contra él. Les recuerdo que había un edicto de muerte contra usted y contra mí, pero Cristo anuló el acta y dice que descendió al Seol y le arrebató las llaves de la muerte al enemigo y las exhibió delante de todas las potestades, y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre y nos ha dado su victoria para que usted y yo disfrutemos la victoria que Él nos ha dado. Esa crisis que usted está pasando, en el nombre de Jesús, va a pasar. Va a pasar. Hay un camino que recorrer. Hay propósitos que Dios va a realizar a través de tu vida y motivos para seguir viviendo. No te rindas, no te rindas. Y por último, dígale a su vecino: es necesario, punto número 3, es necesario renovar nuestra mente. Con nuestra mente limitada no lo vamos a poder hacer. Si tú crees que vas a poder correr con tus propias fuerzas, hoy necesitas el poder del Espíritu Santo para que te restaure y renueve tu manera de pensar. Efesios 4:22 dice: con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Pero, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y por eso, amado hermano, tenemos que saber que olvidando ciertamente lo que queda atrás, Dios nos habla a través del apóstol Pablo, porque es importante. En muchas ocasiones se puede recordar el pasado de una manera no sana y viene a traer en tu vida un resentimiento, un dolor, una amargura, las ofensas, las heridas, la vida desordenada sin Cristo Jesús, los deseos, hermano, del corazón que son engañosos. Recordar el pasado debe ser para testificar de Cristo y no para desear volver atrás. Moisés nunca volvió, nunca deseó volver atrás. Si usted se recuerda, en el libro de los Salmos dice Moisés, dice: el pueblo de Dios conoció mis obras, pero Moisés conoció mis caminos. Y eso es lo que usted y yo debemos de anhelar. Porque por eso el apóstol Pablo dijo: me extiendo hacia el frente, olvidando lo que quedó atrás. Mire atrás de una manera saludable, una manera sana, no para volver y desear volver atrás, sino más bien recordar, hermano, lo que Dios ha hecho a través de tu vida y hasta dónde te tiene hoy. Podemos recordar a la esposa de Lot, quien al salir de Sodoma se volvió y miró atrás
ya habiendo recibido la orden del ángel de no hacerlo. Pero ella estaba expresando, al volver atrás, su anhelo por lo que dejaba atrás. Recuerde del pasado, pero para testificar que Dios es firme en su promesa y Él no cambia. Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Póngase de pie con nosotros en esta mañana. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y si usted y yo hoy pudiéramos tener la mirada espiritual, los ojos de Cristo renovados en nuestra mente para ver lo que Él ha preparado para ti y para mí, amado hermano, sería maravilloso, porque Él preparó algo para usted y para mí que tal vez ojo no ha visto, oído no ha oído y no ha surgido del corazón del hombre. Pero porque tú no sepas lo que Él preparó, no quiere decir que no existe su voluntad y su propósito para adelante. El atleta, ¿sabe dónde tiene su mirada? Puesta en la meta. Usted ve a los corredores en el estadio, los maratonistas, ellos corren hacia la meta. Usted no los ve corriendo viendo para atrás. El que ve para atrás no llega. Muchas veces pierde su recompensa por ver atrás. Y muchos de nosotros hemos querido seguir corriendo con nuestra mirada atrás. Este es el último versículo que le dejo en esta mañana. Lucas capítulo 9, versículo 62, lo pueden ver en pantalla. Pero Jesús le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo así, pastor? Si tú sigues viendo para atrás, te descalifica para el reino de Dios. Si yo soy salvo, pastor, amén. Pero ¿sabe qué está diciendo eso? El momento que nuestra mirada no esté en Él, sino en el pasado, nos vamos a desviar. Y el ejemplo es un ejemplo agrícola que Él usa, del que pone la mano en el arado. Les recuerdo que en aquel entonces no eran tractores, eran bueyes. Y el que ponía la mano en el arado tenía la mano en el arado y una vara en el otro para que mantener que el buey no se desviara, y los surcos, el cual estaban preparando para que cayera la semilla y diera buen fruto, no estuvieran desviados ni torcidos, porque ya habían preparado la tierra para que ese fuera el lugar determinado para tirar la semilla. Y Dios determinó que tu corazón y mi corazón es una tierra fértil. Pero si tu mirada está atrás, no nos hace aptos. Van a haber contaminaciones, van a haber desviaciones. Amado hermano, hoy es un tiempo para fijar nuestra mirada en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe y en el que está en todo lugar. Y ese es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que está aquí en esta mañana. Y yo te quiero invitar que cierres tus ojos. Si tú eres alguien que estás atravesando un momento difícil y te has encontrado tal vez con tu mirada atrás, deseando regresar a Egipto de donde te sacó el Señor, o has puesto tu mirada atrás en la circunstancia la cual marcó tu camino hoy, el Señor te llama a un tiempo de restauración, un tiempo de refrigerio en el cual quiere levantar tu mirada hoy hacia adelante, y que pongamos nuestra mirada en Él para extendernos y alcanzar por lo que fuimos llamados a alcanzar. En esta mañana yo quiero orar por ti y ministrar tu vida mientras que entonamos una alabanza, pero no pierdas el tiempo viendo lo que quedó atrás, sino dale gracias por donde te permitió caminar, porque esas crisis fueron oportunidades para que otros fueran fortalecidos a través de tu vida en esta mañana.